Bueno, vamos a dar lectura al libro de Marcos 8:34-38 para pasar al mensaje de mi hermano Edgar, perdiendo la vida para ganarla. Dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a pasar con el mensaje. No sé si van a pasar los niños con Eli y los jóvenes con su hermana Margarita, por favor. Y bueno, pues vamos a dar inicio esta mañana a este mensaje con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites, Padre, seguir escudriñando, Padre, el libro de Marcos, que ha tenido grandes enseñanzas para nosotros, Padre. Permite que esta mañana el mensaje que hemos preparado, Padre, nos dé frutos, Padre, que nos dé la posibilidad, Padre, de ver las cosas de una manera distinta y sobre todo el compromiso, Padre, el compromiso contigo. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, quita cualquier distractor, Padre, que pueda quitar nuestra atención en esta mañana, Padre, para poder saber qué nos quieres decir a través del mensaje. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, perder la vida para ganarla. Qué irónico título, mis hermanos, podríamos decir, ¿no? Este texto bíblico siempre me ha gustado, siempre me ha conmovido mucho desde que lo leí, y es uno de los pasajes más recurrentes en la vida del cristiano, porque es un reto y también es un desafío. Así es que antes de iniciar nuestro mensaje del día de hoy, quisiera hacer algunas observaciones muy personales con relación a lo que Jesús nos está pidiendo en este versículo. En muchas ocasiones les he dicho que siempre nos basamos justamente en lo que nos dice la palabra, pero también hay ideas que llegan a nuestra mente de acuerdo a las experiencias que tenemos. Y a veces nos gusta expresarlas justamente porque a veces también podríamos estar de acuerdo o no podríamos estar de acuerdo. El reto parece fácil, se ve muy fácil. La invitación para seguir a Cristo es contundente. El objetivo es muy claro. No obstante, hay que cumplir una encomienda, dejar de lado nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros gustos. Es como cuando vemos alguna oferta de trabajo, no sé, cuando hemos andado buscando trabajo, de pronto vemos los requisitos, cuáles son los requisitos, pero hasta el último dice: inútil presentarse si no cumple con estos requisitos. No los cumple. O sea, entonces, para ser cristiano hay que cumplir con ciertos requisitos. Como cristianos debemos de tomar en cuenta que Jesús no es un mito, no es obra de la imaginación de un hombre. Muchos eruditos, académicos y especialistas en los temas religiosos se han quebrado la cabeza tratando de desmentir que Jesús existió y que era el Mesías, el enviado de Dios. Por lo anterior, hermanos, consideremos que antes de tomar esta decisión es necesario que conozcamos a Cristo a fondo y de manera íntima, de manera personal, para tener los elementos suficientes para conocer sobre su obra, de su gloria, de su poder, porque sería muy imprudente e irresponsable creer en alguien o en algo que sea ficticio o falso, que incluso no tenga sustento ni antecedentes reales. Este es un tema recurrente en la sociedad antigua y en la sociedad actual, que creen ciegamente en todo lo que el mundo terrenal les ofrece. Este mundo terrenal
degenerado y pervertido les está ofreciendo sin que antes hagan un análisis muy profundo y concienzudo para tomar una decisión si realmente sería lo que les va a dar beneficios a su vida. La sociedad actual carece de carácter, de personalidad propia para poder elegir sabiamente. Hay una falta de valores, de principios, de cultura cívica. Es por eso que todos están fuera de control y de orden. No sé si se den cuenta, mis hermanos. Basta con ver cómo se dejan llevar por las corrientes, las modas y las tendencias actuales. Hay un dicho popular en México que dice: más de uno consuelo de tontos. Y esto no dista mucho de la verdad, porque todos quieren copiar e imitar los estereotipos de las masas a nivel mundial en la actualidad. Les puedo asegurar, mis hermanos, y ya lo hemos visto porque lo hemos comprobado con gente que estaba muy metida en cierto tipo de cuestiones o empezaron a vivir de una forma, y de pronto les puedo asegurar que hay personas que tomaron una mala decisión, una errónea decisión en sus vidas, que quizás se arrepintieron, pero no fueron capaces de retroceder y reconocer su error, porque les dio vergüenza, porque pueden ser objeto de burla o de crítica. Aquellos que lo hicieron y lo expresaron, hoy son criticados justamente por haberse convertido y de pronto ya se arrepintió, entonces realmente están en las dos situaciones, pero es más fácil reconocer nuestros errores, siempre va a ser muy duro. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En algunas sociedades, las autoridades han tratado de evitar que la gente adopte algunas tendencias como naturales. En México vemos y escuchamos anuncios que nos dicen, yo creo que los han visto y los han escuchado, que dicen que no está chido, así, dejar fumar o tomar a los menores de edad, así como evitar el consumo de drogas duras. Y yo me pregunto, ¿acaso ser adulto da el derecho a que la gente se envenene por estas sustancias? Es algo incomprensible. Sería mejor que el hombre no tuviera que depender de estas sustancias para sentirse bien. Creo que a ninguna edad estaría bien que alguien, aunque sea ya grande o lo que sea, tuviera que tener la posibilidad de llegar a esas situaciones. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de ver la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol Soccer que se llevó a cabo en Qatar, lugar de donde pues, hay ciertas prohibiciones y restricciones que deberían observar los visitantes que llegaran allá a ese país. Y estas son 10 de las principales: no beber alcohol en la calle, no lucir la bandera LGTBIQ+, demostrar afecto delante de la gente, sacar fotos sin permiso, mostrar el cuerpo, festejar en espacios públicos, consumir drogas, consumir pornografía, burlar a la religión. No respetar las anteriores reglas es motivo de castigo muy fuerte. Allá no se hace por mordidas, ni de que ahí te doy por abajo del agua para que me des oportunidad de zafarme, no. Ahí te agarran y te atorran y te vas derechito a la casa. Son muy graves y de consecuencias importantes. Y lo mismo está sucediendo en otros países, lo mismo tienen reglas muy básicas en otros países. No sé si conozcan la situación que vivieron en otro país allá, en Singapur, si mal no recuerdo, donde todo estaba mal. Todo estaba mal. Corrupción, degeneración, perversión. Y de pronto llegó alguien, cambió todo. Leyes, y la gente, muchos los mataron justamente por estar cumpliendo condenas importantes. Allá, no se sepan, está prohibido poner anuncios en las calles, está prohibido mascar chicle, está prohibido fumar, tiene toda clase de prohibiciones. Y es un país próspero y es un país en el que está creciendo muy fuertísimo. Ahora, hermanos, esta situación me ha hecho mucho ruido y pienso que México
de otros países. Es un tema que se ha salido de control, el acceso a los medios de difusión masivo. Hablo del Internet, ya lo he mencionado muchas veces, hablo del Internet, la televisión, la revista, la publicidad en general. En algunos casos existen ciertas regulaciones y recomendaciones. Por ejemplo, en programas, películas, novelas, los cuales se clasifican para ciertas edades, ¿sí? Pero finalmente la responsabilidad se centra en la educación en casa. Los hijos aprenden lo que ven y escuchan. Pero si los padres instruyen, vigilan y están atentos, los niños y jóvenes corren menos riesgo de ser víctimas en una sociedad corrompida. Es cierto que en las televisiones ponen clasificación A, clasificación B, clasificación C, pero aquí no importa la clasificación que pongan, aquí importa si el padre o la madre están permitiendo que los niños estén viendo todas esas situaciones. Comentando con mi familia, anteriormente YouTube tenía un cierto filtro, tenía cosas que libraba de ciertos tipos de imágenes o situaciones dentro, pero ahorita yo creo que ya no tienen filtro, no sé qué está pasando, porque yo soy muy dado a escuchar música, también ya se los había mencionado, y de pronto yo busco música, pero ya me empiezan a aparecer pestañitas que ya no me agradan mucho, no me gustan, y no sé qué está pasando ahí. Entonces yo creo que YouTube debería retomar la parte de poner filtros para que no llegue tanta basura. Porque si un niño agarra la tableta, agarra el celular, pues van a aparecer todas esas cosas. Hermanos, un ejemplo simple, lo vemos hoy en diferentes artistas, cantantes y músicos que están en moda, los cuales, a mi consideración, deberían estar censurados para los niños y jóvenes, ya que sus letras ofenden al intelecto humano, promueven el sexo, el homosexualismo, el uso de drogas, la infidelidad, el engaño, en fin, son famosos porque el enemigo les ha dado ese poder justamente. Pero nada de esto edifica a niños y jóvenes. Y lamentablemente creo que el viernes se presentó Rosalía allá en la Ciudad de México y la gente se fue a dormir incluso un día antes para ver a Rosalía. ¿Quién es Rosalía? ¿Qué aporta Rosalía? ¿Qué nos deja Rosalía? Bad Bunny, tantos cantantes de moda, la misma Shakira que... Bueno, mis hermanos, hoy la gente está siendo engañada por Satanás, haciendo creer que el mejor momento de su vida lo está viviendo en la tierra. Esto es un mensaje infernal. No han entendido que no hay esperanza para el hombre aparte de la cruz. Los que siguen a Cristo deben saber que no hay forma de evitar ese camino. Cristo llegó a la gloria pasando justamente por la cruz. Doy lectura nuevamente a lo que nos dice el apóstol Pablo con gran sabiduría en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es que siempre será mejor estar muy atentos a todo lo que hoy ofrece el mundo terrenal a la humanidad, incluso a los cristianos, para poder rechazarlos, estar preparados para poder rechazar todas esas situaciones. Cuando Dios creó al hombre, nos dio libertad, nos dio la posibilidad de elegir, nos dio voluntad propia. Y muy pronto demostró el hombre que no tenía la capacidad, el dominio, la inteligencia para poder ejercer esa voluntad propia. Pasó por alto las recomendaciones que Dios le dio. El hombre fue víctima de sus malas decisiones, por lo cual vino la degeneración, la perversión, la maldad. El hombre se corrompió y durante muchos años vivió así hasta que Dios envió a Jesús, que vino a traer esperanza, perdón y la posibilidad de reivindicarnos con Él. Las cosas ya no serán igual, mis hermanos, porque ahora había condiciones diferentes. Los que estamos siguiendo a Cristo hemos aprendido que solo hay un camino correcto. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Para seguir a Cristo no hay atajos o libramientos para buscarlos. Ahora que fui a estos lugares que les menciono, allá en San Miguel de Allende
allá a Veracruz, de pronto hay libramientos para no entrar al centro, para no entrar al tráfico, a las zonas. Por cierto que allá San Miguel de Allende son unas callecitas que, ay, con la camioneta qué problemas, pero bueno, para el cristiano no hay atajos, mis hermanos, no existen los atajos. Así es que debemos de considerar justamente que el único camino, como dice aquí la palabra, es Jesús. Debemos de considerar que no hay tampoco esperanza para el hombre fuera de la cruz. Los cristianos no podemos evitar transitar por ese camino. Cristo llegó a la gloria pasando por la cruz. Si estamos siguiendo a Cristo, no hay atajo para nosotros. Vamos a ver la esencia del llamado de Jesús. Ese día había muchas personas interesadas en Jesús por una razón u otra. Pero lo que más llama la atención es que el llamado que hizo Jesús en ese momento fue para todos. Ahí no dijo para ciertos sectores, ciertas personas. Él dijo que era para todos el llamado. Y dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, no existe un estándar para los cristianos comprometidos y un estándar para los cristianos a medias. Con Cristo es todo o nada. Se debe de ser de una sola pieza. Dios no acepta vidas parchadas y adaptadas. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los requisitos son muy claros. Ese es el mensaje que la gente no quiere oír el día de hoy, porque esa palabra significa romper todo vínculo de asociación, abandonar nuestra personalidad. Esta misma palabra se utilizó en el Evangelio de Mateo cuando habla Jesús y predice la negación de Pedro. En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarán 3 veces. Pedro, tú vas a negar que eres un seguidor mío. Esta misma noche, tú vas a negar toda asociación conmigo. Y lo que Jesús está diciendo es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos de él si queremos seguir a Jesús. Mis hermanos, ¿y eso qué significa eso? Negarnos a nosotros mismos. Por un lado está la parte de la confianza. No podemos pensar que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Debemos de admitir que no somos la gran persona que hemos querido que todo el mundo crea a través de las experiencias vividas en el pasado. La realidad es que no es así. Existen muchas personas que su vida espiritual está colapsada, está deteriorada, por lo cual es necesario que nos acojamos totalmente a la misericordia de Dios en Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos. No podemos presentar nada delante de Dios que valga la pena, excepto nuestros pecados. También la negación personal implica dejar a un lado los valores, dejar a un lado nuestros intereses personales, nuestros deseos, nuestros anhelos, para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. De hecho, eso es lo que significa justamente arrepentirse y creer. Hay algo que es muy evidente en un cristiano. Y nos cuesta trabajo asimilar cuando queremos seguir viviendo nuestra propia vida, cuando continuamos actuando con la antigua personalidad. Es porque seguimos confiando en nosotros mismos, en lugar de confiar en Jesús. Es muy fácil determinar qué pasa con nosotros. Simplemente no nos hemos arrepentido de verdad y seguimos apapachando el pecado. Y lo peor de todo esto es que actuamos como lo hace la gente común y corriente del mundo. Los que no conocen a Jesús y mucho menos se han rendido a sus pies. Muchas personas que estaban ahí en ese lugar entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. La cruz a la que se refiere Jesús no era como la que vemos hoy en día, mis hermanos, una cruz
colgada al cuello con una cadena de oro o una cruz con brillantitos y muy bonita la cruz. No, mis hermanos, no tiene ningún significado esa cruz que trae mucha gente, que se coloca mucha gente y que no obstante muchas personas la usan como si fuera un amuleto, piensan que es un amuleto de la buena suerte, de protección, que Dios les va a cuidar, que les va a proteger. Y no es cierto, esto tiene un significado muy importante esa cruz. En la época de Jesús la cruz era un instrumento de ejecución y tortura pública. La cruz era el instrumento de castigo más vergonzoso, el más doloroso que alguna vez haya sido empleado. Era tan terrible la crucifixión, mis hermanos, de la cual estuvimos hablando, justamente, fíjense nada más hasta qué grado llegamos, que la ley romana no permitía aplicar ese castigo a un ciudadano romano. O sea, ellos podían aplicarla a toda la gente, pero ellos no se la aplicaban. ¿A dónde hemos visto ese tipo de situaciones? A lo mejor será casualidad, ¿verdad? Jesús les está diciendo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero discipulado. Significa morir al yo, significa morir a nuestros propios intereses. De la misma forma, es dejar de ver las cosas materiales como si fueran nuestros tesoros. No debemos de tener apego y renunciar a aquellas cosas que no son necesarias para seguir a Jesús. Debemos de poner a Cristo por encima de nuestros intereses, incluso por encima de nuestras familias, de las amistades, de la sociedad en general, de nuestros trabajos y de todo lo que hay a nuestro alrededor, mis hermanos. Nosotros no podemos dejar a un lado a Cristo y poner las cosas de otro tipo arriba, mis hermanos. El llamado no es a seguir a una iglesia, no es a seguir a un pastor, a seguir a un ministerio. El llamado no es a seguir una denominación tampoco, o a un conjunto de doctrinas. El llamado de Cristo es seguirlo a Él, es atesorarlo a Él, es estar apegado a Él, a ir por donde quiera que Él va y hacer exactamente lo que hace Jesús. Él no va a ir detrás de nosotros, mis hermanos. Jesús no tiene por qué ir detrás de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir detrás de Jesús. Es posible que algunas personas crean o piensen que este es un cristianismo radical. Otras pensarán que es un fanatismo. Ya les he comentado que muchas veces dicen: ¿y a poco todos los domingos vas a la iglesia así? ¿Y todos los días cantas así? ¿Los domingos cantan así? ¿Y a poco todos los domingos dan ofrendas? ¿Sí? A muchas personas les parece algo fuera de lo natural, de lo normal, y eso es parte de nuestra vida, la esencia del cristiano, mis hermanos. Entonces, sí, ciertamente si quieren ser radicales y que somos fanáticos, que digan lo que quieran, nosotros sabemos en quién creemos. Yo prefiero darle un enfoque de una forma diferente. Esto es el verdadero cristianismo. Este es el cristianismo real, justamente lo que nos está pidiendo Jesús: negarnos al placer, a las comodidades personales y seguirle. Aquel que no se ha negado a sí mismo, aquel que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo y sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos, no es un cristiano. Tan sencillo como eso. No importa cuántos años tengas perteneciendo a una congregación cristiana, sencillamente una persona así no es cristiano. Estamos hablando de un individuo que va caminando hacia el infierno, creyendo que va caminando hacia el cielo. O sea, él piensa que va para allá, pero más bien va para abajo. Y esta es una cosa seria, mis hermanos. Por más que quisiéramos darle un significado diferente a este texto, no hay manera, porque entonces lo estaríamos distorsionando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No podemos modificarla, mucho menos adaptarla para pasarla por alto y hacer lo que nos viene en gana, mis hermanos. Y muchas sociedades hoy en día en el mundo están haciéndolo así, de esa manera. Llegar a ser cristiano no es cualquier cosa, mis hermanos. No basta con asistir a la iglesia y escuchar el mensaje del pastor. No basta con levantar la mano cuando alabamos a Dios. No es suficiente cuando nos piden hacer una oración de intercesión.
Ser cristiano va más allá de lo que imaginamos. Veámoslo así, es ponernos voluntariamente entre el cuerpo de Cristo y el madero de la cruz, para que nuestro yo sea eliminado. Eso es ser un cristiano. ¿Saben, hermanos? Algunos pueden pensar que este es un llamado difícil, que es un llamado desagradable, pero en realidad este es un llamado de gracia. ¿Y saben por qué? Porque se trata de una liberación del Señor que nos está librando de nosotros mismos. El enemigo está dentro de nosotros, mis hermanos. Él nos está librando de nuestro yo, de la esclavitud del yo, para que por primera vez en la vida podamos vivir en libertad. No está de más decir, hermanos, que por supuesto, esto no significa que a partir de este momento vamos a vivir una vida perfecta, haciendo siempre la voluntad de Dios. Eso no puede ser posible. Viéndolo de este lado de la eternidad, porque el pecado todavía mora en nosotros y ese pecado tratará por todos los medios y todas las posibilidades que caigamos y que regresemos a nuestra vida pasada, que volvemos a nuestra vida antigua, a lo que vivimos en otro tiempo. Y eso nosotros ya no lo debemos permitir, ya no lo podemos aceptar. Vamos a estar en contienda, vamos a estar en batalla para dar lucha al enemigo. Veamos lo que nos dice el pasaje paralelo en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas hace hincapié que hay que tomar la cruz cada día. No en un momento, no en un instante, no en un día de la semana, no en la noche, en la tarde, en la mañana, dice cada día. ¿Saben por qué? Es algo complejo, pero fácil de entender. Porque constantemente nos veremos a nosotros mismos atrapados en nuestra vida pasada. Es una lucha, mis hermanos, pero lo que distingue al cristiano es que la está enfrentando esa lucha, recordando continuamente que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La única razón por la que mucha gente ve este llamado como algo terrible es porque no tiene ni idea de lo que implica tener un Salvador como Jesús, y mucho menos de lo que implica la otra alternativa. Hoy, lamentablemente, muchas personas no se han dado cuenta que el personaje más importante de la historia en el mundo, mis hermanos, es Jesús de Nazaret. Los otros son científicos, líderes religiosos o políticos, inventores y aventureros, y habrá otros que fueron inventados por otras personas, mis hermanos. Según la página de internet, saqué esto, hay varias. Esta fue la que más me gustó porque me conviene. Porque en primer lugar está Jesús, por supuesto. Y trae aquí Jesús de Nazaret, 4 antes de Cristo, 30 después de Cristo. Hijo de Dios y Salvador del mundo. Número 2. Isaac Newton, 1643, 1727. Físico, matemático, filósofo, teólogo, inventor y alquimista inglés. Albert Einstein, número 3, 1849-1955, considerado el científico más importante del siglo XX. Charles Darwin, 1809-1882, descubridor y defensor de la teoría de la evolución. Número 5, Martin Luther King, 1929-1968, activista del movimiento por los derechos civiles para los africanos, por cierto, asesinado. Adolfo Hitler, número 6, 1889-1945, estableció un régimen totalitario durante el periodo de la Alemania nazi, responsable del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde cometió el genocidio de 11 millones de judíos. Número 7, Galileo Galilei, 1564-1642, considerado
como el padre de la ciencia moderna. Y número 8, Cristóbal Colón, 1451-1506, navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales y descubridor de América. Muchas personas siguen buscando la verdad en dioses ficticios o en hombres reales, también en las cosas materiales, mundanas, artificiales. Los cristianos conocemos que la verdad solo radica en Jesús. Es por eso que cada mes celebramos la Santa Cena para recordar el sacrificio del Señor Jesús y su resurrección. Es por eso que es de gran relevancia seguir a Jesús. Veamos nuevamente lo que nos dice Jesús en Marcos 8, 34, 38. Que si observamos detenidamente vamos a ver que del 35 al 38 todos empiezan estos textos como la palabra ¿por qué? ¿Por qué? 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto es simple, mis hermanos. Si atesoramos nuestra vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida. Aquí y ahora y al final la vas a perder eternamente. Porque seguiremos esclavizados a nuestros orgullos, a nuestros egoísmos. Seguiremos viviendo sin rumbo, sin propósito. Y cuando nos toque partir hacia la eternidad, tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios con toda nuestra culpabilidad y condenación. Vamos a perder la vida, pero si perdemos nuestra vida, qué preciso este mensaje, mis hermanos, justamente porque por causa de Cristo y del Evangelio podremos salvar justamente nuestra vida. Parece irónico, pero así es, mis hermanos. El que antepone su vida por Cristo ya tiene un espacio de vida eterna. Pero es justo lo que tenemos que hacer, trabajar todos los días aquí. Aquí todos los días vamos a seguir enfrentando luchas, vamos a seguir angustiados y atemorizados y viviendo lo que hoy estamos viviendo en el mundo. No solamente en México, en todo el mundo están pasando cosas muy, muy especiales. Hermanos, Jesús siempre ha sido un referente religioso muy importante. Existen muchas personas que dicen seguir a Cristo. A las iglesias asisten personas que dicen creer en Cristo, pero decir que creemos en Cristo no es suficiente. Lo importante es aceptarlo a Él en los términos del Evangelio. Soy pecador, merezco el infierno, merezco la condenación, no tengo nada que traer a Dios, pero yo sé que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si lo hacemos, salvaremos nuestras vidas. Hermanos, déjenme decirles que el llamado de Cristo no es vivir una vida monótona, mecánica y gris. El llamado de Jesús es para dejar de desperdiciar nuestras vidas viviendo para lo que nunca podrá brindarnos verdadera satisfacción, y por primera vez empezamos a vivir realmente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y Jesús agregó, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. Después vamos a ver que nos dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta es muy sencilla, hermanos, no le servirá de nada, no le va a servir de nada. Pero vamos a suponer que aún así llegara a suceder que una persona lograra ganar el mundo entero y pudiera disfrutar todo lo que ha ganado por un tiempo limitado, porque su paga la tendrá en la tierra, porque seguramente al morir se perderá en el infierno por toda la eternidad. Esa persona habrá hecho el negocio más torpe de su vida, el tiempo que invirtió gozando de los beneficios que dan las cosas terrenales es la peor inversión que hoy en día están haciendo muchos hombres.
Esa es la transacción más absurda que un humano puede hacer, perder el alma por ganar al mundo. Luego dice Jesús en el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Realmente el hombre no puede dar nada a cambio, porque está despreciando la obra redentora de Cristo para salvar a pecadores. Son muchos que están en esta condición en la actualidad. Ante esta situación, ¿qué esperanza les queda de salvación? Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 de Timoteo 2:5. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Finalizamos en el capítulo 30, en el versículo 38, que dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús nos muestra una vez más la figura mesiánica del capítulo 7 de Daniel, pero la presenta desde otro ángulo, porque está diciendo aquí ese mismo Hijo del Hombre que fue rechazado, que fue condenado a morir en una cruz romana. Ese mismo Hijo del Hombre regresará del cielo en la gloria de su Padre, y en aquel día no habrá mayor bendición, no habrá mayor gozo que de aquellos que no se avergonzaron de Él estando aquí en la tierra. Hermanos, ¿acaso en algún momento de nuestras vidas nos hemos avergonzado del Señor Jesús? Si lo hemos hecho, hay que pedirle perdón, hay que arrepentirnos. Quizás en otro tiempo de nuestras vidas, cuando vivíamos en pecado, nos daba pena decir que éramos cristianos, porque nuestra forma de vivir no era correcta ni apegada a los mandamientos del Señor. Esto generaba un desconcierto de lo que decíamos ser y de nuestra forma de actuar. Jesús nos rescató de la vida pasada cuando subió a esa cruz y derramó su sangre preciosa por toda la humanidad. Él nos perdonó, Él nos limpió de todos nuestros pecados, de todas nuestras debilidades, de todas nuestras flaquezas, nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras situaciones más complejas y difíciles, mis hermanos. Entonces, ¿cómo puedo sentir vergüenza de lo que significa hoy en mi vida la figura del Señor Jesús? ¿Cómo puedo yo sentir vergüenza por ese ser que dio todo por mí y que hizo todo por mí y sigue haciendo todo por mí y me está asegurando un lugar en la gloria? Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros. Nos aceptó tal y como éramos en otro tiempo, pero adquirimos un compromiso no solo por un tiempo. El que acepta a Jesús es para toda la vida. Ya no hay marcha atrás, porque aquel que lo aceptó y le vuelve a rechazar recibirá un castigo mayor, mis hermanos, comparado con aquel que siempre lo rechazó. El que nunca lo aceptó, ese va a recibir su castigo, pero el que lo conoció y lo rechazó, su castigo va a ser difícil, porque no quiso vivir su vida. Hoy podemos decir con gratitud y reconocimiento que el Rey del Cielo es nuestro amigo, el Rey del Cielo es nuestro Salvador. Y cuando llegue y se siente en el trono de su Padre, dirá: hijos míos, yo tengo tronos preparados para todos ustedes también. ¿Qué sentimos por Jesús? ¿Admiración? ¿Deseo por identificarnos con Él? ¿O por el contrario sentimos vergüenza? Porque si Él es así, estamos menospreciando su persona, estamos menospreciando la obra que Él llevó a cabo para salvar a los pecadores. De ser, lo único que nos espera es que Él se avergüence de nosotros cuando venga a reinar en la gloria de su Padre. Hermanos, eso no tiene que ser así. Cristo satisfició plenamente la justicia de Dios. Él murió en la cruz siendo inocente para que
pecadores, culpables, pudiéramos ser declarados justos en el tribunal de Dios. Y la oferta sigue en pie, porque en otras ocasiones ya he mencionado que la palabra de Dios no se caduca. Está vigente todos los días de nuestras vidas, se renueva todos los días, por lo tanto, su perdón está vigente para todos. Abandonemos nuestra vida para que pueda ser salvada. Sé que este es algo difícil de abandonar, nuestra vida actual, negar mi yo, tomar mi cruz y seguirle, pero déjenme decirles, hermanos, que es mucho más difícil de lo que parece, de hecho. No solo es difícil, es completamente imposible. Precisamente es por eso que necesitamos a un Salvador que nos salve, valga la expresión, de nosotros mismos. Necesitamos a un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, ya lo mencionaba yo al principio. Necesitamos que la gracia de Dios nos transforme desde adentro y nos convierta en una nueva criatura, en un nuevo hombre, y eso solo lo puede hacer el Señor Jesús, viniendo a Él, confiando en Él. Hermanos, estamos viendo esta sección intermedia del libro de Marcos. Es increíblemente esperanzadora, porque en estos capítulos, desde Marcos 8:27 hasta el final del capítulo 10, el Señor revela a sus discípulos en 3 ocasiones que Él iba a morir y a resucitar. Pero lamentablemente en estas 3 ocasiones los discípulos no respondieron de manera correcta, porque todavía como andaban medio desconcertados por muchas situaciones. En la primera vimos que Pedro rechazó a Jesús en 3 ocasiones. Después, la segunda ocasión, tuvieron la diferencia en el camino sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. Estaban peleando para ver, oye, pues ¿quién va a ser el que va a estar más cerca de Jesús, ¿no? Y la tercera fue Jacobo y Juan, que se acercaron al Señor para pedirle que cuando Él viniera en su reino, uno de ellos se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Después de lo anterior, ¿saben qué significa, mis amados hermanos? Que estos hombres no acababan de entender lo que estaba sucediendo ahora. Porque pues, toda esa situación era esperanzadora. Porque el Señor no los desechó, a pesar de lo que le estaban pidiendo, a pesar de lo que pensaban, a pesar de que lo que dijeron, a pesar de que no tenían que haber actuado de esa manera. Él continuó discipulándolos, capacitándolos, para que ellos llegaran a ser los primeros líderes de su iglesia, y al final casi todos ellos dieron su vida como mártires de Jesús. Así es que, hermanos, no permitamos que llegue el cansancio a nuestras vidas por seguir a Cristo. No permitamos seguir viviendo conforme a nuestra voluntad. Todos los días neguemos nuestra personalidad, tomemos y sigamos con paso firme, dando lo mejor de nosotros y seguir a Jesús. Él no se cansa de seguir moldeando nuestras vidas si somos verdaderos creyentes. Él compró en la cruz a un precio muy alto nuestra salvación. Él compró para nosotros santificación, perseverancia en la cruz del Calvario. Jesús murió en debilidad, pero resucitó con poder, un poder que estará a nuestra disposición cada día hasta que lleguemos a su bendita presencia si nos amparamos a Él por la fe. Finalizo, mis hermanos, exhortándolos para que cada mañana al despertar, antes o después de orar, neguemos nuestros deseos y voluntad, carguemos nuestra cruz y sigamos los pasos de Jesús. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque hay promesas importantes que tienes tú para nosotros, Padre. Y tú nos pides, Padre, que dejemos nuestra vida, Padre, que hagamos a un lado nuestros intereses, nuestros deseos. No neguemos, Padre, para tomar esa cruz, Padre, y te podamos seguir. Danos el valor, Padre. Danos la posibilidad, Padre, de rechazar lo que nos ofrece el mundo, Padre. Y permite que podamos estar atentos, Padre, a lo que hoy está ofreciendo el mundo, Padre, que no nos edifica, Padre. Y que podamos hacerlo a un lado también. Gracias te doy, Padre, porque como le he dicho siempre, esta palabra me envuelve a mí primero, Padre. Yo espero que mueva también el corazón de mis hermanos. Bendice el Padre y permite, Padre, que sea palabra que nos aliente todos los días, Padre. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Todo.